Buen día, mi nombre es Andrea Ruiz, estudiante de psicología. Voy en sexto semestre. Esta asignatura es investigación cualitativa 2 y la idea es que durante este transcurso del video voy a explicar 4 temas y los voy a relacionar en cuanto a mi carrera. Análisis de los datos cualitativos. Los datos en forma de palabras describen la comprensión de la acción social y sus efectos, por lo cual son difíciles de medir dado que no son términos matemáticos y no pueden ser expresados en números. Se habla de que son elaboraciones realizadas en contextos naturales propios donde ocurren los fenómenos estudiados, mediante procesos descriptivos. Ahí hablamos de lugares, objetos, personas, entre otros. Los datos cualitativos pueden presentarse como simples registros que dan fe de una realidad. Recogen una amplia y diversa gama de información referida a un determinado periodo de tiempo. Generalmente se recogen más a través de procedimientos que de instrumentos, y la información extraída es expresada a través de lenguaje y es plasmada en registros escritos. En cuanto al análisis de datos, se denominan análisis de datos a los datos obtenidos que son organizados y manipulados para el análisis, con el fin de establecer relaciones, interpretaciones y extraer significados relevantes. En cuanto a nuestro tema, hablamos de unos pasos en el análisis de los datos cualitativos. Se mencionan 3, principalmente la reducción de la información, la disposición y presentación de la información y la obtención de resultados y verificación. Es importante tener en claro que esto tiende a variar y es diferente pues según el proceso. En cuanto a la reducción de datos, hablamos de 3 procesos, que es la separación de unidades de análisis, la identificación y clasificación y la síntesis y agrupamiento. En cuanto a reducción, nos referimos al procesar grandes cantidades de información, lo que hace necesario reducir a unidades elementales, lo cual hace que sean fáciles de analizar, que sean comprensivas y que sea lo más relevante. Cuando hablamos de separación, consiste en dividir la información en lo más relevante y significativo. En cuanto a la identificación y clasificación, consiste en examinar las unidades de los datos con el fin de encontrar los componentes que permiten clasificarlos. Ahí hablan de categorización y codificación. La primera agrupa conceptualmente las unidades cubiertas bajo un mismo tópico, y la segunda asigna a cada unidad un indicativo código propio de la categoría. La síntesis y agrupamiento, que es otra de las partes de la reducción, se encuentra estrechamente a la síntesis, dado que al categorizar se sintetizan diferentes unidades en un mismo concepto teórico. Hablamos de una disposición y transformación de los datos. Cuando hablamos de disposición, hablamos de organizar los datos simplificando la información, de lo que posibilita su procesamiento. Y en cuanto hablamos de transformación, que permite pasar de una expresión verbal a una expresión numérica o gráfica, lo cual permite presentar los datos de manera abarcable y operativa con el fin de resolver las preguntas de investigación. Tercero, hablamos de la obtención de resultados y verificación de conclusiones. Se divide en 3, que es el proceso para obtener los resultados, los procesos para alcanzar las conclusiones y la verificación de las conclusiones. En cuanto a la primera, hablamos de la obtención de resultados, no sea únicamente al final del proceso, por lo contrario puede extraerse durante todo el proceso como tal. Al analizar los datos conservando su naturaleza textual, se obtienen los resultados que se dispone y se organiza a partir del recuento de códigos.
Los resultados pueden sugerir de la comparación entre otros escenarios, casos o situaciones similares al estudiado. En cuanto al proceso para alcanzar conclusiones, hablamos de una consolidación teórica, una aplicación de teorías, uso de metáforas y analogías y síntesis de los resultados con los obtenidos por los otros investigadores. Y por último, mencionamos la verificación de conclusiones. Una vez obtenidas las conclusiones, es necesario verificarlas. Para ello, debe ser comprobada la coherencia estructural. Un modo de aproximarse a la verificación es la búsqueda de la evidencia negativa. Esto consiste en preguntarse si hay datos que oponen o son inconsistentes a las conclusiones. En cuanto al análisis de los datos, es importante para nuestra carrera principalmente poder analizar la información que nos están brindando a nosotros nuestros pacientes, saber cómo la vamos a manejar y cómo la vamos a desarrollar, pues para poder dar fin o tratamiento al caso como tal. Entonces me parece muy importante tener como los métodos y saber cómo desarrollarlo en sí.